Sí, ya me parecía. Digo, o mucho ha cambiado Luis o lo hemos cambiado el apellido. Digo, tiene que ser otro Luis. No, no, pues es don Luis Arias. Por favor, señor Arias, siéntese, por favor. Arias. Esto está. Bienvenido, don Luis. Muchísimas gracias por su asistencia al Pleno, por el tema que va a tratar, sin duda alguna, es sensible y necesario. Y tiene usted 5 minutos de intervención, igual que el resto de los grupos municipales. Muy bien. Adelante, por favor. Bueno, pues nada, en principio agradecer al grupo municipal de Ahora Getafe esta oportunidad que nos dan. Yo, primero por interesarse por la situación, entiendo que grave, que estamos viviendo desde hace muchísimos años en los centros de protección de menores. Y, en segundo lugar, porque nos permite hacer visible una situación que entiendo desde todos los medios se ha intentado ocultar durante mucho tiempo, ¿no? Durante años la Administración Pública ha tratado de silenciar las graves situaciones a las que nos enfrentamos. Las líneas de actuación seguidas por nuestro Gobierno regional, por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, se han basado en el ninguneo, en el deterioro del servicio público, en la privatización, en la desprofesionalización, en la creación de guetos, en la falta de garantías y de cobertura a los derechos básicos de los menores. Y entiendo que es una cuestión muy grave. En 25 años... la Administración Pública ha demostrado una auténtica dejadez en relación a la función de protección de la infancia en situación de desamparo. Ninguno de los avances que a nivel teórico se han producido en nuestro sector han sido tenidos en cuenta ni la territorialización, ni la normalización, ni la creación de recursos adecuados, de miniresidencias, de recursos que tengan cierto parecido a un hogar, ni la atención individualizada, ni el proyecto único de intervención han sido respaldados desde las políticas de la Administración Pública de la Comunidad de Madrid. Las políticas reales siguen y han seguido apostando siempre por las grandes residencias, por la calidad, por la desprofesionalización, por el voluntariado. Hasta tal punto esto ha sido así que se ha desmontado el Instituto Madrileño del Menor y la Familia. Y nos han adscrito a lo que somos las residencias, a los centros de menores, nos han adscrito a la Agencia Madrileña de Atención Social, es decir, nos han dejado como si fuéramos un apéndice menor de las residencias de mayores. Es decir, consideran que la protección de menores no tiene la entidad suficiente como para tener un espacio propio en la agenda política. Dentro de este proceso de desprofesionalización, de privatización y de destrucción del servicio público y de ocultación de la información, los medios suelen hacerse eco de noticias mutiladas y parciales que dan una visión totalmente distorsionada de cuál es nuestra función y cuál es la realidad, presentando a nuestras chicas y chicos que en realidad son sujetos necesitados de protección y atención como pequeños delincuentes. No estamos hablando de orfanatos ni estamos hablando de centros de reeducación, hablamos de ofrecer unas condiciones de vida dignas, similares a las del resto de niños y niñas de nuestra sociedad, a aquellos niños, niñas y adolescentes que de manera transitoria necesitan de nuestra protección. Un ejemplo actual son los centros de primera acogida, que están desde hace meses absolutamente desbordados, con tasas de ocupación permanentemente por encima del 150%, con niños durmiéndose en los pasillos, con bajas de personal por depresión, en los que ni siquiera se puede garantizar la seguridad física de estos chavales. La solución de la Administración vuelve a ser la de siempre, quemar a la gente, desprestigiar el servicio público y abrir recursos privados donde el control de lo que se hace y de lo que pasa es nulo y donde luego surgen los escándalos que surgen. Desde hace 20 años no se abre un solo centro público. De hecho, se han cerrado 2 en este tiempo. Todos los recursos de nueva creación son privados y están en manos de ONG, de fundaciones o de instituciones religiosas. Y no es admisible. La Administración Pública debe garantizar la protección a la infancia. No es una cuestión caritativa. Es un derecho esencial proteger a los menores, proteger a los más débiles. A pesar de todo esto que estoy contando, nosotras y nosotros nos sentimos orgullosos del trabajo que estamos realizando, porque a pesar de todas las dificultades y de la falta de medios, con más voluntad que otra cosa,
y poniendo mucho tiempo y mucha motivación de nuestra parte, mucho más allá de lo que nos exige nuestro propio trabajo, sacamos adelante situaciones difíciles, sacamos adelante a nuestros chicos y a nuestras chicas, porque este trabajo no se puede entender de otra manera que implicándose al 100%. Porque la principal arma y la principal herramienta de trabajo que tenemos nosotras y nosotros es el vínculo con nuestros chavales. Y somos nosotras y nosotros los que lo hacemos. Laborales temporales en precario, personal de usar y tirar al que no se reconoce ni siquiera el derecho a indemnización por despido. Después de décadas dedicadas a la educación de estos chavales. Y es que sobre una plantilla de 540 trabajadores, 460 somos temporales de larguísima duración. El 85% de la plantilla somos temporales. Los que sostenemos los centros públicos encargados de proteger a la infancia en situación de grave riesgo o desamparo, somos laborales temporales sin derechos. No somos funcionarios a ningún efecto. Nos regimos por el Estatuto de Trabajadores y por convenios que la Administración incumple cuando le viene en gana. Llevamos 19 años sin que haya una sola oferta de empleo público. En aquella ocasión sacaron 12 plazas, que es una auténtica burla. Al mes de haber sacado aquellas 12 plazas, 300 trabajadores habíamos entrado como temporales. En el año 2007, el Estatuto Básico del Empleado Público introdujo una disposición transitoria, la disposición transitoria 4, que permitía abrir un proceso de consolidación de las plazas temporales hasta 1 de enero de 2005. Se aprobaron las bases. La Comunidad de Madrid nuevamente incumplió sus compromisos. No salió el proceso. Ahora pretenden llevar a cabo aquel proceso y es auténticamente delirante. En aquella base, por ejemplo, se reconocía en la fase de concurso un máximo de 11 años y 2 meses de antigüedad. Pero es que han pasado ya 11 años y nos enfrentamos a un proceso que implica sí o sí despido de compañeras y compañeras que llevamos 20, 25, incluso 30 años trabajando para la Administración Pública. Han sacado una previsión de plazas de 181 trabajadores y somos casi 500 trabajadores y trabajadoras temporales de larguísima duración con contratos en fraude de ley ocupando puestos estructurales. No que ocupemos puestos estructurales, es que la propia estructura de todo el sistema de protección de menores somos nosotros y nosotras. La petición la conocéis porque creo que viene muy bien explicada en la moción que han presentado los compañeros y compañeras y no voy a ahondar mucho en ello. Simplemente quiero dar las gracias porque independientemente de que la moción sea aprobada o no, para nosotros ya es un paso importante el poder estar aquí y el poder hacer visible una situación que se viene ocultando desde hace muchísimos años, porque aquí, con la excusa de que el tema de los menores es muy delicado y es muy no sé qué, se nos ha venido machacando durante 25 años y no se ha permitido que salga a la luz pública lo que hay. Y lo que hay, ya lo digo, hay niños durmiendo en los pasillos, en colchones, con chinches. Eso es lo que hay. Muchas gracias, don Luis, por traer aquí al Pleno, no por ti, sino también la representación que ostenta de todos los trabajadores y trabajadoras, algo tan necesario como la dignidad laboral y algo tan necesario, sin duda alguna, como la protección a los menores. Pasamos al turno de intervenciones. Sí, gracias. Lógicamente, también agradecer la intervención de Luis en este tema tan fundamental. No solamente porque con esta proposición, también hay que agradecer, ¿por qué no? Hay que decirlo, a los proponentes el que traigan aquí precisamente una proposición que permite visibilizar una situación muy compleja, una situación que evidentemente es manifiesta el deterioro de los servicios públicos, en este caso, además de un servicio público que presta precisamente a la población infantil y también a los adolescentes, porque algunas veces habría que remarcar esa diferenciación entre la infancia y la adolescencia, porque muchos también lo son. Pero sobre todo lo que aquí se manifiesta en esta proposición es, lógicamente, como en otra ya ha expuesto un compañero, es un modelo de gestión, un modelo ideológico, y en este caso, como se puede ver, de la Comunidad de Madrid, en el que evidentemente lo que están haciendo es estigmatizar a una población con el fin de, desde su visión ideológica y política,
romper con ese apoyo a los servicios públicos y externalizarlos. Evidentemente, ustedes ponen de manifiesto que es preciso hacer un proceso de suplir este trabajo de ustedes, porque, lógicamente, no se debe caracterizar por los dos elementos que ustedes han dicho, el voluntariado y, fundamentalmente, el voluntarismo, que ustedes manifiestan constantemente. A ver, lo que tampoco sería lógico es que se presentara un proceso de consolidación como el que, por ejemplo, entidades como Correos pretenden hacer, ¿verdad? Donde evidentemente dicen que tiene que ser a través de un sistema en el que se presenten con una experiencia, pero que no se ajuste realmente a las necesidades del servicio que se preste. Sin duda, agradecer esta proposición porque habla muy bien de cómo se hace una visión política a través de una población muy importante de la sociedad, porque los jóvenes son el futuro. También estos, también a los que parece que se les estigmatiza y a los que parece que no deben formar parte, que estén en la oscuridad, también en eso. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Santos. Sí, no voy a hacer intervención, simplemente voy a agradecer a Luis Arias su intervención en este salón de plenos y decirle que vamos a apoyar esta propuesta que nos presenta Enrique y Xavi y que se ha sumado luego ahora Getafe. Muchas gracias. Por parte del Grupo Municipal Ciudadanos, adelante, señora Cubo. No habría intervención tampoco, únicamente agradecer la intervención del señor Arias en este punto del orden del día. Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista. Agradecerles también a Luis su intervención, que es impecable, porque se notaba su vehemencia y alguien es muy vehemente en lo expositivo cuando lo siente de verdad y cuando vives el día a día con los menores. La infancia y la adolescencia, aunque son distintas, en clave se llaman menores. Y entonces el tratamiento de la Administración tiene que ser el mismo, Mónica, yo lo entiendo así. La proposición que nos planteaban hoy Enrique Herreros y Javier Alcolea, bueno, ahora Getafe, tiene un sí por parte de este Gobierno municipal. No voy a entrar en los pormenores de la legitimidad que acompaña las demandas de los trabajadores en los centros de protección de menores y de otros, y no voy a entrar en los motivos porque es un patrón común a otros colectivos en otros contextos laborales que hemos traído muchas veces aquí al Pleno, en cualquier punto cardinal de la geografía española, de la geografía madrileña, perdón, bueno, española también, de la geografía madrileña que está en manos del Partido Popular, donde el mérito, la capacidad y el esfuerzo y la entrega y los resultados, que es lo que nos estaba exponiendo Luis, pues no tienen ningún valor. Y, sin embargo, como veremos en otras proposiciones a posteriori y hemos visto en otras anteriores, el clientelismo se aplica satio onis en todo lo que se hace. Digo que no voy a entrar de manera directa con la regularización de los trabajadores y trabajadoras porque, aunque denunciable, no será esperable de la propia consejería. Si tenemos en cuenta que la despreocupación que muestra con y para los menores en situación más vulnerable en la Comunidad de Madrid es evidente. Es indolente y fue llevada, de hecho, por Javier Martos, es el director ejecutivo del Comité de España de UNICEF, a la Asamblea de Madrid la semana pasada, y se lo denunciaba a la cara a la propia consejera, al propio consejero, diciendo y registrando que Madrid planteaba el índice más elevado de desigualdad infantil de toda España. Y no mentía. Y así lo hemos venido denunciando el Partido Socialista. La situación de los y las menores en la región en materia de pobreza, desigualdad, educación, protección y cooperación al desarrollo afecta al 29% de la población, que son 344.000 personas. 344.000 personas, insisto, menores. ¿Cómo va a consolidar puestos de trabajo de educadores y educadoras de centros de protección de menores si no proteja al colectivo en sí? Si el presupuesto público que el Gobierno regional destina a la atención a la familia y la infancia, que se sitúa este año en el 0,0465% del PIB, y está muy lejos de la recomendación del 0,07 que nos recomienda, entre otras entidades y organismos, UNICEF. Y lo denunciamos una y otra vez, y vienen desde fuera y nos lo escupen también a la cara. Pero ¿qué más da?
¿Qué le va a importar a la presidencia que cientos de trabajadores y trabajadoras, educadores y educadoras de jóvenes vulnerables, con alta vulnerabilidad, se queden en la calle? Y, por lo tanto, que estos menores se queden sin su experiencia, dedicación y saber hacer de personas como Luis. Y entiendo que no le importa cuando la desigualdad es el principal problema de niños y adolescentes en la Comunidad de Madrid, la región más rica de España, pero con la que sin embargo, se observa la menor inversión en educación, protección y en factores propios de adultos, como la renta mínima de inserción, que también tiene que ver con los menores. Con 532,51 euros, la renta mínima de inserción madrileña es superada por la de Ceuta y La Rioja. Una vez más, Madrid vuelve a quedar en evidencia, mientras que la tasa de pobreza española se ha mantenido sin grandes variaciones desde 2011 en la Comunidad de Madrid, vuelve a subir. Por no mostrar interés, ni siquiera han firmado un pacto autonómico para la infancia, donde Madrid tampoco está. No sé si lo ha dicho Luis, el señor Arias, y si no lo recojo aquí. Los niños no son estadísticas, son personas que tienen hambre, tienen miedo, están enfermos, sufren violencia, son débiles o todo lo anterior junto y a la vez. Debería indignarnos porque es indignante poner en el centro de la economía los valores del capital, cuando se debería poner en el centro de la economía a los menores, que no tienen la culpa de lo que está pasando. Ideología otra vez, liberal en estado puro. Se llama así y se vota también en las urnas, no lo olvidemos. Pero es que el hermano mayor de la Comunidad de Madrid no lo está haciendo mucho mejor. Así que en referentes que influyan en mejorar los mínimos posibles. Menos del 1% de los presupuestos generales del Estado de 2017 estaban orientados específicamente a los niños y a las niñas, directamente hacia ellos o a través de su familia. Y en 2018 la cifra va a ser parecida. Aun siendo conscientes de que otras administraciones autonómicas y locales asumen una parte importante del gasto directo en infancia, que en los presupuestos generales del Estado no hay avances en la infancia, en estos momentos en los que nos están vendiendo una bonanza económica. Que nos lo expliquen. Y para terminar, un recordatorio. De los 1.560 millones comprometidos por el Partido Popular y por su socio para luchar contra la pobreza infantil, solo han destinado 346 en los presupuestos generales del Estado. Hago una petición y una recomendación. La petición es que prioricemos todos siempre la protección de los menores madrileños, que durante 20 años lo han estado siendo gracias al trabajo de profesionales como Luis, y que estos son puestos en la calle. Quienes lo van a sufrir más, sin duda, serán nuestros menores y nuestra sociedad, no lo olvidemos. Luego nos alarmamos de lo que sucede en la calle. Privatizar servicios cuyo objetivo son los menores y dejarlos en manos de fondos buitres de lo social, que casi con total seguridad es lo que va a suceder, es un flaco favor que nos hacen a todos. Y para terminar, una recomendación, un libro, Cachorros de Nadie, de Enrique Martínez Reguera, que habla de menores y los educadores de los centros de menores. Gracias. Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular. No hay intervención. Gracias. Muchas gracias. Y por parte del Grupo Proponente. Adelante, señora Calcerrada. Bueno, buenas tardes de nuevo. Una cuestión primera de orden. Un minuto va a hablar el compañero Javier Alcolea. Vamos a compartir la intervención. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Luis Arias por su intervención. Como ha dicho la señora Guindel, además se nota que es una profesión evidentemente vocacional y que se vive con verdadera angustia la situación de los menores, de nuestros chicos y chicas, y por supuesto también la situación laboral de estos trabajadores y trabajadoras, y bueno, es uno de los motivos también para llevar la proposición al Pleno. Bueno, estos procesos que están sufriendo ahora, tanto la protección de menores como los trabajadores que trabajan en estos centros, es una vez más maltrato institucional que el Gobierno regional de Cifuentes y el Gobierno de la Nación acometen contra los trabajadores y las trabajadoras de la Administración. Los pormenores del proceso los ha explicado un poco Luis, aunque yo comentaré también algo, pero vamos a aportar también lo que creemos que es y ha sido siempre la intención de los gobiernos regionales del Partido Popular y, por qué no decirlo, también de los gobiernos centrales del mismo signo.
lo hemos visto en otras ocasiones, cómo se las gastan en realidad con el tratamiento que dan a las personas, con los servicios que tratan directamente con personas. Hemos visto la gestión de la dependencia, hemos visto que hemos hablado hoy, de hecho, de este tema en el Pleno, y hemos visto cómo muere gente sin recibir la ayuda de la dependencia. Hemos visto cómo gestionan los centros de atención a víctimas de violencia machista, quedándose desiertos, también es otra cosa que hablamos aquí en el Pleno. Hemos visto también cómo gestionan la sanidad, y ahora vemos cómo gestionan los centros de menores, atacando el puesto de trabajo de los profesionales que trabajan con ellos y las condiciones de estos menores. Sabemos que el Gobierno regional de Cifuentes tiene otras prioridades, que también hablamos aquí en una ocasión en el Pleno, ¿no? Vimos cómo, sin embargo, la licitación de las comidas de la Asamblea de Madrid, para eso no hay recortes y en eso se esmeran. Cuidado con las comidas de sus señorías. Pero cuando se trata de servicios esenciales como es este, pues no, es una desgracia que no lo traten así. Una parte, como digo, entonces es la despreocupación total que tienen hacia las personas, y otra es hacer también que los trabajadores y las trabajadoras carguen con la ineptitud y la dejadez de la administración para con esos servicios esenciales. Como ha comentado Luis, por una disposición transitoria del EBEP, se preveía una consolidación de plazas en 2005 con unas bases concretas que reconocían la antigüedad, creo que hasta 11 años. Y bueno, este proceso de consolidación, la Administración, un poco en su línea, no lo realizó. Entonces, como bien ha dicho Luis también, en este servicio hace 19 años que no se convocan plazas, que es que se dice pronto. O sea, 19 años en un servicio tan importante como este. Bueno, es tan importante, desde luego, a las personas que nos importa la infancia, y que se ve que a los gestores de la Asamblea de Madrid pues no les importa. Entonces, con 19 años sin convocarse plazas, nos podemos imaginar la temporalidad de estos trabajadores y trabajadoras que, como ha comentado Luis también, pues tienen 20 años de experiencia, más de 20 años de experiencia, trabajando en ese servicio, sacándolo con toda su energía, que es básicamente lo único que tiene ese servicio, la energía y el afán y la profesionalidad de estos trabajadores. Los procesos que se van a abrir ahora de consolidación lo que hacen es, digamos, resucitar los que no se ejecutaron en 2005. Lleva a señora Calcerrada 4 minutos. Vaya. Para su... Sí, el problema es que ahora, cuando la Administración se acuerda de que no cumplió la ley en su momento, va a dejar fuera a gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de este servicio, que no sabemos qué va a pasar con ellos, no sabemos si se van a amortizar algunas plazas, por tanto se va a precarizar aún más su trabajo y la situación de los centros de menores. Y, por tanto, lo que los trabajadores y las trabajadoras solicitan es que se haga un único proceso con todas las plazas necesarias, que no se amortice ninguna plaza y que se cuente con la antigüedad de estos trabajadores y trabajadoras, sobre todo que se les tenga en cuenta que son quienes han levantado este servicio. Bueno, gracias y dejo mi... Muchas gracias. Voy a ser muy breve. 4:51. Sí. Adelante, por favor. Gracias. Hay un pequeño aspecto relacionado con este asunto que hemos tratado antes en el deceso, que tiene que ver con que los centros de protección de menores no dan votos. Ni los dan ni los quitan, con lo cual no suelen estar ante el ojo público, salvo cuando es pasto del sensacionalismo de algunos medios. Y si no, pues queda fuera del ojo público. Con ello es mucho más fácil privatizarlo y dejarlo a la beneficencia que otro tipo de servicios, que es precisamente lo que está ocurriendo aquí. Un libro, como decía antes María Ángeles Quintel, Oliver Twist, es decir, que es el modelo al que se pretende ir, es decir, que pretenden retrotraer. Para evitarlo, precisamente, pediría a este Pleno que apoye esta moción, y a los ciudadanos y ciudadanas que nos están viendo que apoye las reivindicaciones de las educadoras y de los educadores, porque son justas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Alcolea. Pasamos a la votación. A favor. A favor. Abstención. A favor. A favor. A favor. A favor. Abstención. Queda aprobado con 16 votos a favor y 10 abstenciones.